antes de hablar de Silksong tenemos que hablar un poquito del género que rodea a Silksong, del género que es Silksong. Y vamos a hablar de uno de, para mí, de los mejores géneros que tiene el gaming, definitivamente. Y una de las cosas más raras que se han creado como combinando directamente la experiencia de dos juegos que marcaron mucho la historia de los videojuegos, que son Metroid y Castlevania. Y justamente de Metroid y de Castlevania nace el género Metroidvania. ¿Recuerdan la columna de Malenia cuando hablábamos de los de un jefe del Dark Souls? Sí. Bueno, justamente Dark Souls. De un Soul-like. Hablamos de los Souls-like. Como salió el Dark Souls, salió este tipo de juego, se empezó a decir Soul-like a todos los que tienen este tipo de... RPGs de acción que son súper difíciles. Directamente cuando tienen más o menos esa misma mecánica le dicen Souls-like. Sí. Pero en realidad es un RPG de acción. Claro. Los Metroidvania en realidad son juegos de acción y aventura. Claro. Pero hay ciertas particularidades que empiezan a aparecer en dos juegos principalmente que salen en el 86 en Japón y en 87 en Estados Unidos para la Nintendo Entertainment System, la NES, que son Metroid y Castlevania, como dije antes. Son juegos que vienen de casas gigantes, estamos hablando de Nintendo y de Konami, líderes en la industria de los videojuegos. Incluso hoy, capaz, Konami en paz descanse, desde que se fue Kojima. Pero de ahí sale el género Metroidvania. Y si querés podemos ir a la pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Exactamente. Que es la que tiene los dos, que es una biofilmina, y me olvidé de poner loading. Muy bien, no pasa nada. No importa. Que ahí vamos a tener un poco del... Estás despedido. ¿Cómo que no pusiste el loading? Es que el loading me regusta porque aparece como que hace dos columnas viene diciendo tipo, le agregué un loading. Claro, y me olvidé completamente del loading. No, lo tengo que poner en el preset que tengo. Metroid y Castlevania. Metroid y Castlevania, lo que ven ahí. Igualmente los gameplay que dejamos son de Super Metroid para SNES y del Symphony of the Night para PlayStation, porque nos parecían más vistosos, porque nos parecían más cercanos por ahí a alguien que no conoce de qué estamos hablando. Obviamente que por ahí el género empezaría a nacer nace un poco más atrás en realidad, con algunos espinos de Dragon Quest, etcétera, no importa, pero digamos, el primero que hace uso de lo que les vamos a explicar ahora es Metroid de NES, que es un juegazo, y después duplican la apuesta y mejoran, iteran, digamos, el Metroid y hacen Super Metroid para el NES, que es un Juegardium Leviosa. Joaco. Sí, bueno, Metroid de Nintendo, Castlevania de Konami, de distintas empresas. Un mismo género, son juegos que terminaron como engendrando una forma de jugar estos juegos de acción y aventura que es muy particular. Castlevania tenía un poquito de terror, había vampiros, había como una cosa más creepy. Metroid también, Metroid podría llegar a considerarse un poco de horror espacial, si quieren. En uno cazamos vampiros, en el otro somos un explorador espacial que va a un planeta a descubrir la amenaza de un virus intergaláctico que se llaman justamente los Metroids. Acá nacen, como dije antes, los Metroidvania, de dos casas muy distintas, y ellos, o estos juegos, son el primer puntapié para algo que, de la misma forma que los Souls-like, empieza a aparecer en toda la industria, principalmente también de los videojuegos independientes. Y son juegos que marcaron una generación, y son juegos que también marcaron a este género. Estamos hablando de que en el 86-87 Konami saca Castlevania. Un año después aparece Hideo Kojima, como hablamos en su momento, con el primer Metal Gear. O sea, imaginémonos un poco el contexto que tenemos. Ahora, ¿qué son los Metroidvania? ¿Qué son los Metroidvania? Si querés, voy a dar una definición muy de manual y después lo explicamos un poco más en palabras fáciles. Es una exploración no lineal de un mundo interconectado con elementos de plataformer, donde el progreso del jugador depende de la obtención de nuevas habilidades. Hoy hablábamos con Joaco caminando, decíamos, ok, tiene que ver un mapa abierto, tiene que ver desarrollo de habilidades y ambos elementos interconectados porque el mapa se va abriendo a medida que desarrollas las habilidades. Después vamos a hablar del costadito RPG, dame 2 segundos. Pero primero hay que entender eso. Es como Samus se baja de la nave en un planeta que puede recorrer por completo, excepto que por ahí estás pasando por una zona y no podés abrir una puerta de hielo, ponele, vamos a poner un ejemplo. Hasta que obtengas, no sé, la flamethrower. Claro, algo que se llama. Exactamente. Como por un objeto que no tiene nada que ver con abrir la puerta literal, como puede ser el Resident Evil, que tenés que tener llaves, ponele. Claro, bueno, eso es otro tipo de puzzles. El concepto es el mismo, pero lo que integran estos juegos muchas veces es que las habilidades que también te sirven en combate, como por ejemplo un tiro cargado del cañón que tiene Samus en la mano, como si fuese Mega Man,
lo usás para abrir una puerta que en una situación normal, cuando no conseguís ese poder, todavía no lo podés abrir. Capaz que esa puerta está en la primera pantalla en la que vos estás, o en la segunda pantalla. Entonces vos intentás abrir, no podés. Y como dijo Navaja, son mapas gigantes, laberínticos, que parecen abiertos, pero en realidad son extremadamente lineales. Claro. Porque el juego te quiere dar esa sensación en este laberinto de pantallas. Son, en general, los Metroidvania son 2D. Hay, obviamente, excepciones 3D y lo hizo Metroid con Metroid Prime. Exactamente, juegazo Metroid Prime. Pero en general son 2D, como dijo Navaja también, tienen elementos de plataformas. Entonces hay mucho de sentir como si estuviese jugando un plataformero, por ejemplo Mario, con cierto tipo de combate. Bueno, Mario tira sus pelotitas de fuego, Samus tira sus limoncitos cuando dispara también. Y la cosa es que son juegos que están más marcados por su gameplay o su jugabilidad que por su narrativa. Bien. Hay una narrativa, por supuesto. Samus está ahí por algo. Entramos al castillo de Castlevania por algo. Y a medida que se fueron desarrollando, fueron integrando más la narrativa. Pero desde su génesis, los Metroidvania siempre se centraron muchísimo más en el gameplay. Son juegos difíciles, son juegos que no te perdonan mucho y que en ese desarrollo de la exploración de los mapas, lo que el juego te obliga es a volver para atrás. El backtracking. Como en Resident Evil también. ¿Por qué? Porque yo llego a un punto distante en el mapa de donde estoy, 14 pantallas después, para conseguir transformarme en una pelotita, como le pasa a Samus. Ahora, ¿qué pasa? Me acordé que en la tercera pantalla que visité al principio había un espaciecito así por donde no podía pasar. Ahora puedo pasar como pelotita. Pasás como pelotita y se te abre todo un mapa nuevo, laberíntico, nuevamente. Y no se genera un... Uy, la concha de mi hermana, tengo que volver para atrás. Porque además cada vez que volvés a muchas de esas pantallas, los enemigos vuelven a aparecer. Claro, a veces la puta que te Entonces, parió. mucho cuidado. Pero también te baitean los Metroidvanias. Y eso es una de las cosas que más me gustan. Baitear, o sea, decirte, che, capaz que podés ir por acá. No. Porque es una habitación que está llena de lava. Claro. Y vos entrás y decís, bueno, me la banco, y ves que tu vida empieza a bajar. Y decís, bueno, yo la puedo pasar. No podés, te morís. ¿Por qué? Y porque necesitas el traje antifuego. Claro, que lo vas a conseguir 14 horas después. Concha de tu madre, tengo que volver para acá. Exactamente. Entonces tenemos Metroid NES. En el 86, si no me equivoco, 87. Tenemos en paralelo Castlevania de NES, que todavía no toma del todo todos estos elementos. Tenemos después Super Metroid, una iteración del Metroid, juegardo total. Y después llega el... Porque no es Metroid solo, sino Metroidvania, porque llega el Castlevania Symphony of the Night, que toma todos estos elementos, toma el mapa laberíntico, que vas explorando nuevas zonas, adquiriendo nuevas habilidades, y le suma a todo eso ciertos detalles RPG, por ejemplo, el leveleo y el uso del inventario. ¿Qué era RPG? Role-playing game. O sea, un juego de rol. Es una cierta progresión que va... Ojo, los Metroidvanias tienen progresión. La progresión está dada en consigo un poder, consigo otro poder, consigo otro poder. La principal diferencia, si quieren, entre Metroid y Castlevania, especialmente en estos que pusimos acá... Es lo que pregunta, ¿están patrocinados por Seco? No, nos gusta tener botellas de Seco en la mesa. ¡Más vale que estamos patrocinados por Seco! ¡Qué rico! No es obvio. Gracias. Y también a los de Seco les gusta Metroid. Lo que tienen de diferencia principalmente estos dos es que Castlevania se fue por un lado más RPG, como decía Navaja. Hay un manejo del inventario, podemos equiparnos ciertos objetos y desequiparnos. En cambio, Metroid es básicamente tener a tu protagonista principal, llamada Samus Aran, que hasta Super Metroid no se sabía que era una mujer y después terminó siendo una terrible beba con un traje interespacial. Y es básicamente una esponja de poderes. ¿Por qué? Porque en general lo que suele pasar en los Metroid es que vos empezás y te infecta este virus y te saca todo y vos estás medio en bolas. Y, bueno, un poco hot. Y después vas consiguiendo todo lo que vos tenías al principio. Entonces, cuando llegás al final del juego, tenés el mejor traje, los mejores tiros, misiles para tirar y todo. Que eso, a su vez, te va permitiendo explorar el mapa. Y te va permitiendo matar a algunos enemigos de mejor o formas más rápidas. Bien. Antes de pasar a la siguiente filmina y que ya nos vayamos de lleno a lo que el chat nos viene pidiendo, como dije antes, esto es un género que fue causando un montón de revuelo y géneros que hasta se aplicaron en IPs muy grandes como Prince of Persia, una IP de Ubisoft. La han mencionado en el chat. Sí, salió hace poco The Lost Crown, que es un juegazo, alto Metroidvania. Juegazo. Pero también impactó mucho en el mundo independiente, porque, como les dije antes, cuando vos tenés un género que se centra más en su gameplay que en su narrativa,
y vos tenés un equipo chico y un presupuesto más reducido, son juegos que, por lo menos a primera vista, como desarrollador de videojuegos, son un poco más amigables para poder acercarse. Sí. No tenés que armar todo un world building, no tenés que armar todo un guión, o podés hacerlo también, como lo hicieron Hollow Knight y Silksong, y ahora vamos a hablar de eso. Pero en general hay mucho en el mundo independiente que se vuelca, bueno, ahora a los Souls-like, pero también al Metroidvania. Sí. Entre algunos Metroidvania, que si quieren jugar otros que no sean ni Metroid, ni Castlevania, Symphony of the Night, etcétera, etcétera, tienen, justo estaban nombrando en el chat, pero por ejemplo nosotros acá anotamos Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps. Yo recomiendo Ori como para entrar en los Metroidvania. Sí, que justo no son independientes porque los publicó Xbox, pero bueno, no son independientes, vienen de un equipo más chico. Pero vienen de un equipo más chico y son muy amigables. Como decían, yo lo jugué, súper cute, es súper monono. Sí, y un poco sad. Es bastante sad. Es bastante sad. Todo por decir es cute, solo por lo que Ay, no lo sé, no lo terminé. Decían, el Blasphemous 1 y 2 también decían, el Prince of Persia de Lost Crown, bueno, también se decía, y es un juegazo. Del mundo independiente tenemos Dead Cells, Rogue Legacy, Ender Lilies, son juegazos, realmente. Ender Lilies no lo juego. Yo los disfruto mucho, no es para el que se frustra fácil, definitivamente, pero sí es Yo soy de esos. para aquellos que quieren pasar muchas horas jugando y respondiendo directamente al gameplay sin tanto de estar viendo cutscenes, leyendo diálogos, conociendo personajes y todo. Y si quieren jugar Metroidvanias, el Metroidvania que salió la semana pasada y es secuela de otro gran Metroidvania que es el Hollow Knight, pueden jugar al Silksong y vamos a la siguiente y última diapositiva, por favor. Eso te iba a señores. preguntar, ¿por qué la gente pedía tanto este juego? ¿Se sabía que se venía? Hay mística. Bueno, había mucha mística detrás del Silksong. Si querés arrancamos 2 segunditos con el Hollow Knight, Por muy favor. rápidamente. Era hace una vez, el 2017, salió un juego independiente de un equipo de tan solo 3 personas del sur de Australia, un equipo llamado Team Cherry, y un juego sobre un pequeño caballero que exploraba un mundo oscuro y muy, muy depresivo a través de una exploración ligada al Metroidvania, justamente. Ahí va. Un juego muy difícil, un juego que en su momento, y capaz que vos del otro lado lo dijiste, la puta que te parió, porque muy, muy tirado abajo Hollow Knight. Muy de esto el mes que viene va a estar gratis en PlayStation Plus, esto. Claro. Y como buen juego de culto, o como cualquier cosa de culto, empieza a generar su revuelo, empieza a generar todo su nicho de personas que le empiezan a gustar. Y pasaron 7 años hasta que Team Cherry decidió sacar su secuela. 7 años hasta que salió. Casi 4 o 5 años desde que fue anunciado. Un montonazo. ¿Y qué pasó acá? ¿Por qué tarda tanto? Bueno, acá hay 2 explicaciones. Una explicación más normal, que es los juegos llevan tiempo, los juegos se desarrollan con tiempo, pero también es un juego de presupuesto más limitado, es un juego independiente. También podemos decir, son 3 personas, tardaron más, pero no. La gente de Team Cherry dijo, ¿sabes qué pasa? Nosotros queríamos hacer un buen juego. Y para nosotros un buen juego tarda 7 años en hacerse. Así que nosotros vamos a tardar 7 años en hacerlo. Paralo, escuchalo. Pero escuchame una cosa, CEO de Team Cherry, con lo que vendiste con Hollow Knight, cualquiera puede esperar y pagar 7 años de sueldos, siendo 3 personas. Claro, o sea, pero todo los eso amo. les paga, es un equipo que está trabajando. Y de hecho, está trabajando. es un equipo que pone un precio diferencial para Latinoamérica porque sabe que somos pobres. Qué lindo. 7 dolaritos en Steam. Y eso se le agradece Silksong. un montón. Cuando salió el Silksong estaba a $7, que es un precio muy bajo para lo que salía en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos cuánto estaba? Creo que estaba $25, $20. Mirá qué bien, che. Claro. Que si lo quieren comprar para Switch o ¿Qué Switch diga 2, si es Cuca? PlayStation, claro. sí, Qué sí, lindo sos día para Cuca. ser Son re, Cuca. si ves la historia, son re cuca. Sí, son bastante cucas. Bueno, Silksong, entonces 7 años después llega la esperada secuela. Más difícil. Más difícil. Más difícil. Y la fecha final de lanzamiento se anuncia hace... O sea, 2 semanas antes de que salga. O sea, hace 3 semanas. Claro, fue toda una sorpresa. Fue Hasta como... hace 2 semanas nadie sabía cuándo iba a salir, pero sabían que eran 2025. Fue la Se sabía Taylor que era con- este año. Sí, fue la Taylor con Folklore. Exactamente. ¿Entendés? Fue como, Exactamente. fue tipo, che, miren que sale Silksong. ¿En serio? Sí, la semana que viene. ¿Qué? Claro. Bueno, y acá, nada, se enloqueció un poco Ese es un- el chat y todos nosotros también. Ese es un concepto hermoso que yo estoy amando mucho de distintas desarrolladoras. Nintendo lo hizo también el año pasado con el remaster del Metroid Prime, que se llama Shadow Drop, que básicamente significa, che, sale en 2 semanas, che, sale mañana, o che, ya está disponible. Y claro, es algo que la gente estaba esperando un Y montón. nunca pasó de, che, ya salió hace como un mes,
Y no se enteraron. Claro, Eso no pasa. Eso sería divertidísimo, pero Como que no. lo suben y no dicen nada. Eso es un poco triste porque quiere decir que a tu juego no le fue tan bien y vos después tenés que usar un espacio como para anunciar de che, hace un mes que ya salimos, no nos compró Si nada. quieren arrancar por estos juegos, o por el Hollow Knight o por el Silksong, podés arrancar por cualquiera de los dos, obviamente. Si te ceba jugar al Silksong primero, podés hacerlo. Yo recomendaría arrancar por el Hollow Knight. Sí. Porque, si bien es un juego que no diría que es un juego fácil, no es un juego fácil. Es más fácil que el Silksong, que además lo tuvieron que. Leí ayer que decía que lo tuvieron que parchear para hacerlo más fácil el inicio. El inicio. Sí. Era bastante complejo el inicio. Lo que muchos muy fanáticos, yo Hollow Knight lo jugué hace muchísimo tiempo, ahora me reencuentro con Silksong. He sido follado, he sido cogido por varios bosses. He sido follado, sí, y aparte me mataban en el juego. Y la verdad es que me costó muchísimo, entró tarde la bala, me costaba muchísimo entender cómo es que, está bien, todo bien, sos el segundo juego de la saga, está muy lindo, los Metroidvania son complicados, tenés alguito de Souls también, en que los bichos te sacan mucha vida. Te sacan mucha vida. Que me matás y tengo que respawnear 14 pantallas para atrás, que los Metroidvania también lo tienen. Pero claro, la comunidad y amigos míos que son muy fanáticos no solo de este género, sino de este juego, me dijeron, claro, la dificultad del arranque de Silksong es la del final de Hollow Knight. Bueno, la concha de tu madre. Entonces, claro. ¿pero ¿a quién le estás queriendo vender el juego? Porque esto es muy difícil. Claro, es como una secuela posta a posta de... Es una secuela posta a posta. Bueno, si no, Realmente sí o sí secuela. tengo que jugar al 1 para aprender a jugar al 2. Sí. Y de hecho, fíjense lo que son los Metroidvanias y la libertad que estábamos hablando con Juaco y nuestro primer boss no fue el mismo. Él me dice, bueno, pasaste el primer boss en La tal abejita. lugar y le digo, no. ¿Le ganaste a la abejita? Le digo, ¿qué abejita? No, yo entré por... mi primer boss fue tal. mirá. Porque agarraste por acá y yo agarré por acá. Perfecto. Hay algo que también tienen los Metroidvanias que no mencionamos, que es que aparte de toda esta exploración laberíntica que nosotros tenemos, sus mapas suelen ser muy complejos y no siempre tenemos el mapa del área en donde estamos. Tenemos que encontrar una habitación que nos da el mapa o comprar un objeto que nos da el mapa. Bueno, eso, el Silksong y el Hollow Knight son con el mapa... No, nada. Jueguenlo. Hay tres instancias para buscar el mapa. Primero lo dibujás, después lo sobrepintás y después compras una brújula que te dice dónde estás. Claro. Y antes te la regalo ubicarte. Estás completamente pero te podés ubicar. perdida. Es posible. Es posible. Es posible. No es un juego entonces para cualquier... No es que lo puedo jugar yo. Que soy, que no, Como no. poder podés, Pero voy a hacer Te vas a ir ridículo. follado. yo no arrancaría por Silksong. No, arrancaría por Hollow Knight. Sí, y si me quiero ir más atrás, arrancaría por Ori and the Blind Forest o Prince of Persia de los Clown. O el tenis, el... Sí, el Pong. o el Pong. O el Pong. Perfecto. Capaz que con el Pong después terminás en Hollow Bien, Knight. y estos fueron los Metroidvania. Y estos fueron los Un Metroidvania. aplauso para Juaco, para Navaja. Gracias. Jueguen Hollow Knight, jueguen Silksong, juegos hermosos con un arte increíble, con un efecto de parallax impresionante en donde 12 capas distintas de arte están puestas una encima de la otra. Sí. Todo se entiende. 3 personas, muchachos. 3 personas. Aguante los videojuegos independientes, loco. Muy bien. El hombre bilingüe, multilingüe, es Juaco. Sorprendido. Ahora ¿no? me puse a googlear, tal juego es un Metroidvania, tal juego es... No, No, Cult of the Lamb, por ejemplo, No que estoy era. viendo, no es un No, es Metroidvania. Metroidvania. no, me Es un dijo que roguelike. no.